Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, fundamentalmente a la Fundación BTEC y a Grisa, que me ha estado persiguiendo por todo el mundo para conseguir que nos viéramos aquí. También a la Cátedra UPC Endesa Red y a KIC y Innoenergy, en general a la Universidad Politécnica de Cataluña, por conseguir que estemos aquí todos juntos. Vamos a presentar dos charlas que se complementan, la de Luis Imaz y la mía. Yo voy a presentar más bien el marco general y bajo un punto de vista un poco más bien tutorial y adelantar ciertos temas para debate. Luego tenemos una hora para discusión y voy a pasar de puntillas sobre los temas más propios de red eléctrica, que son los temas de operación y de desarrollo de la red. Disculpas porque las transparencias van a estar en inglés. Yo doy clase tanto en mi universidad aquí en Madrid como en el MIT, que también doy clase, y en la Universidad Europea, y todo ello es en inglés. Entonces mi material está en inglés y me es casi imposible andar traduciéndolo todo. De forma que y luego también pido disculpas por los atascos que pueda tener a veces por me saldrá el inglés en vez de hablar en castellano. Os ruego que estéis muy atentos porque las transparencias van a pasar bastante deprisa. Yo siempre trato de batir mi récord mundial que tengo con un japonés, que creo que son las 300 transparencias por hora. Así que voy a ver si consigo acercarme al récord este. Bien, bueno, pues entonces empezamos con... Yo voy a dar una primera visión de lo que está pasando en el mundo con las renovables y haciendo ver, básicamente, el mensaje son ya y van a ser muy importantes. Después voy a hacer una especie de panorámica, una taxonomía de cuáles van a ser cuáles son los impactos de las energías renovables en la operación y en la planificación de los sistemas eléctricos, y me voy a centrar en los aspectos regulatorios, es decir, qué es lo que realmente hace que estas tecnologías en este momento salgan adelante y cuáles son los problemas también de aspecto regulatorio a donde conducen. Y voy a centrarme, obviamente, pues en lo que es la producción de energía eléctrica, en lo que es la operación, que se lo dejo a Luis, y después en los aspectos de la red de transporte y la red de distribución. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues fijémonos, aquí voy a dar una serie también y dejo las transparencias. Imagino que el que tenga interés pues pueda tener acceso y tener una copia de ellas. Voy a hacer referencia fundamentalmente a estos dos documentos de hace semanas, en donde pues nos dan cuál es la situación en este momento en el mundo y, por ejemplo, nos dicen que en el año pasado pues el 44% de toda la inversión en capacidad de generación eléctrica en el mundo fueron renovables. El 44%. Esto no supone mucho todavía en proporción, porque solo es un 6% de la producción de electricidad, pero crece de una manera dramática, como veremos en un momento. Y algo que es sorprendente es que la inversión en tecnologías solares ha duplicado la inversión en eólica, cuando la eólica era la que venía siendo la más fuerte hasta ahora. Bajo el punto de vista de costes, los costes, sobre todo de la fotovoltaica, han caído dramáticamente, se han reducido en un 50% en el último año. Por ejemplo, el precio de los paneles solares ha caído de $1,50 por vatio en septiembre del 2010 a 1,30 en enero de 2011 y al final del año a 0,60. Esto no es todo el coste, porque luego está el coste de la infraestructura para poner, pero los paneles están cayendo a un precio vertiginoso. Bien, y esto hace que estas tecnologías, tanto la solar terrestre como la fotovoltaica, se vayan acercando, todavía no lo han conseguido, pero se vayan acercando a tener lo que se llama paridad de red, es decir, poder competir con las tecnologías tradicionales. Aquí, bueno, esta gráfica no me voy a entretener en ella, pero indica cómo los costes, el triangulito sin rellenar indica los costes en el 2011 y el triangulito relleno los costes en el 2012, y se ve que las tecnologías tradicionales pues se mantienen básicamente en los costes y las tecnologías como diferentes tipos de fotovoltaica, termosolar, eólica, etcétera, pues no todas, pero reducen costes significativamente. Esto del grid parity, pues
cambiaría dramáticamente la situación de las renovables, porque todos estos subsidios que a veces son tan discutidos no harían falta y el que quiera poner un generador eólico o un panel solar pues lo podría poner y competir con la generación tradicional. Ya digo, esto no ocurre en este momento, pero se espera que para el año 2016, y esto se espera, pues son documentos que vienen de Naciones Unidas, vienen de estudios de la Frankfurt School of Finance and Management o de Bloomberg, que indican que para esas fechas se puede esperar, teniendo en cuenta la evolución también de los precios de los combustibles tradicionales. Y respecto a la solar, se hace una distinción entre lo que sería la solar de los tejados y la solar de las granjas solares, o ya en plan más industrial, en donde es un tema que luego podríamos discutir. Aparece el asunto del subsidio implícito que puede haber para los paneles solares si es que se descuenta o sea, se les beneficia con ahorrarse el coste de red al que están conectados. Bueno, en España somos líderes en estos, tanto en una tecnología como en la otra, y en abril de este año pues alcanzamos en un cierto momento el 61% de la producción de todo el país con eólica, teniendo una capacidad instalada de 22.000 megavatios, que significa pues 22 grandes centrales nucleares equivalentes en potencia, y ya una producción de electricidad del 16%, que es una cantidad pues, a lo largo del año, que es una cantidad muy notable. Muchos países que están todavía con 3, 4, 5% de penetración de eólica, por ejemplo, y con su intermitencia, y se asustan de los problemas que puede tener, pues están admirados de la habilidad que tiene Red Eléctrica en manejar el sistema con estas penetraciones tan impresionantes de generación intermitente sin que padezca la seguridad de suministro. Bueno, aquí tenemos las típicas tartas de cuáles son la potencia instalada a la izquierda y la producción de electricidad en España en el año 2011. Y bueno, pues se ve que aquí está la eólica y aquí está la solar en producción, que todavía, bueno, pues en total son ese 16% la eólica y un 3 y pico, 3,6% la solar, y creciendo, como digo, pues rápidamente. Estos son los porcentajes de las tecnologías renovables únicamente, y que obviamente pues domina la eólica seguida de la solar. Bueno, el otro mensaje que quería dar aquí es que con respecto a los objetivos de los planes que se han establecido, tanto nacionales como compromisos internacionales, pues España está cumpliendo. De hecho, en la eólica vamos bien por el camino de los 20.000, que es lo que nos toca en este momento, hacia los 35.000, que es el compromiso para el 2020, y en la fotovoltaica nos hemos pasado, y de hecho pues esto corresponde a un error regulatorio de no haberse dado cuenta de que la solar fotovoltaica se instala a toda prisa, y sobre todo si hay un subsidio generoso, con lo cual en unos meses, en el año 2008, se instalaron pues 3,5 gigavatios correspondientes a 3,5 centrales nucleares equivalentes en potencia, con unas primas muy altas que estamos ahora pagando innecesariamente, porque ahora el coste es la tercera parte de lo que era en aquel momento. Podríamos haber ido esperando más gradualmente para llegar a esos 7.000 con una tecnología más barata, que es lo que se está consiguiendo ahora. Bueno, fotovoltaica. Bueno, esto no parece el mejor sitio para instalar fotovoltaica, esto es Berlín, pero los alemanes en el mes pasado, el 26 de mayo, pues consiguieron con fotovoltaica tener una producción de 22 gigavatios. 22 centrales nucleares equivalentes de potencia con fotovoltaica, que supuso en un sábado el 50% de la producción de electricidad en Alemania. Es decir, no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de tecnologías que ya están presentes y una presencia muy, muy fuerte y creciente. De los 25 gigavatios que Alemania tiene instalados de fotovoltaica, sus planes son pasar a 66 gigavatios en el 2030. Esto es lo que se ha ido instalando de generación básicamente fotovoltaica y termosolar y fundamentalmente eólica en el mundo, y vemos pues que sobre todo en volumen es Europa la líder, después China y también
Norteamérica. Y luego los países del sur, digamos, pues están instalando cantidades apreciables, pero desde luego no en la misma cuantía. Si miramos a lo que ha pasado en el año 2011 en la Unión Europea, pues podemos ver que las adiciones han sido fundamentalmente la barra del final de la izquierda ha sido solar, seguida de eólica y seguida de ciclos combinados de gas natural. Y lo que se ha retirado ha sido la nuclear alemana, que han retirado un conjunto de grupos, y algunas centrales viejas de fuel oil. Esto es el panorama del último año europeo. Bueno, esta gráfica me la voy a saltar para mantener mi récord, como dije. Y en el año 2012 es importante también, y veremos ahora, que lo que está guiando en este momento tanto a las tecnologías renovables de producción de electricidad es la regulación. Es decir, por motivos de que no se consideran en el precio de la electricidad las externalidades medioambientales, pues hace falta apoyarlas para que puedan competir en igualdad de condiciones con las otras tecnologías. Y este apoyo pues se ha debilitado en algunos países, claramente en España, en el año finales de 2011, principios de 2012, y en Estados Unidos también, porque, bueno, por una serie de motivos, uno de ellos, el que tienen ahora un gas accesible a precios bajos, el shale gas o gas de pizarra o de esquisto, y esto hace que tengan menos incentivo a promocionar las renovables, con lo cual ha habido un cierto parón en los primeros meses del 2012. Y como vemos, pues aquí están los diferentes esquemas, que luego podemos comentar las ventajas e inconvenientes que tienen en Europa, que promocionan las energías renovables. Es libre cada país de escoger el esquema que quiera de promoción, pero todos tienen uno. Y en Estados Unidos hay a escala federal, hay un apoyo que se llama el Production Tax Credit, o que es una reducción de impuestos. Y luego los diferentes estados, si quieren, apoyan individualmente y lo hacen normalmente con lo que se llaman certificados verdes o Renewable Portfolio Standards. Y algunos también tienen otro esquema que es unos apoyos también de reducción de impuestos a escala de los estados. Como vemos entonces, pues cuando las cosas salen adelante es porque hay un apoyo económico suficiente para que resulte atractivo a la inversión privada a venir a estas tecnologías. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora vamos a ver lo que las entidades que trabajan seriamente en estos temas, haciendo perspectivas de futuro, creen que pasará o piensan que debe pasar. Y aquí incluyo a la Agencia Internacional de la Energía, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Comisión Europea y, por ejemplo, pues el National Renewable Energy Laboratory, que es un centro de investigación federal norteamericano. Bueno, aquí un par de estudios que han salido en las últimas 2 semanas, uno de la Agencia Internacional de la Energía y el otro de este National Renewable Energy Laboratory. Dice el de la Agencia Europea, la Agencia Internacional de la Energía, que para que podamos a escala mundial cumplir con un objetivo de reducir a la 1/5 parte las emisiones de CO2, pues las renovables, también a escala mundial, debieran alcanzar un porcentaje del 57%. Bueno, si se mira cómo es la lectura de esto que hace la Comisión Europea, pues en marzo del año pasado sacó un documento que es una hoja de ruta respecto al cambio climático, mirando al 2050, de cómo los diferentes sectores tienen que contribuir a reducir las emisiones a esa 1/5 parte. Y bueno, pues vemos aquí arriba del todo el sector eléctrico, y el sector eléctrico le toca reducir a 0. Es decir, en el 2050 la producción de electricidad en Europa tiene que estar completamente descarbonizada, o prácticamente. Bueno, digamos, el 2050 está muy lejos y se pueden decir muchas cosas fácilmente. No. Lo que pongamos sobre el hierro sobre la tierra o el cemento sobre la tierra que pongamos ahora estará en el 2050. Las centrales típicamente tienen una vida media de 35, 40 y algunas se extienden su vida hasta 50, 60 años. Por lo tanto, hay un túnel en el tiempo que une el 2012 con el 2052, que son las inversiones de largo plazo en el sector eléctrico. Y por lo tanto, pues hay que tomar decisiones ahora. Por ese motivo, unos meses más tarde,
la Comisión Europea sacó una hoja de ruta para la energía. Yo era uno de las 15 personas que estuvieron haciendo asesores científicos de la Comisión Europea en esto y acabamos sacando, o a la Comisión Europea acabó sacando un documento que se llama Hoja de Ruta Energía 2050, en el cual hay una trayectoria, que es la trayectoria esta de aquí abajo, que es la trayectoria, digamos, con las medidas que en este momento ya están aprobadas o que se piensan poner en práctica de forma inmediata, y que lleva a una reducción significativa de las emisiones, y a una penetración de renovables pues bastante sustancial, pero las trayectorias, digamos, virtuosas, que son las que permiten descarbonizar el sector eléctrico y ayudar a descarbonizar el transporte y la calefacción, pues o el acondicionamiento, tienen un porcentaje que está cerca del 60 o hasta el 75 o más. Es decir, estamos hablando de unas penetraciones enormes de energías renovables. No quiero dejar pasar, porque también tiene su importancia bajo el punto de vista de las energías renovables, aunque no en nuestro país, pero el que la Comisión Europea hace unas semanas también anunció que va a comprometerse a del 1,4 billones de personas que no tienen acceso a la electricidad, a hacerse cargo de un tercio para el año 2030. Y va a poner una serie de medidas que van a suponer desarrollo industrial y oportunidades de negocio para las empresas para dar luz a medio billón de personas aproximadamente. Entonces, esperemos que esto se lleve a realidad, pero a la práctica, y mucho de ello, porque hay un 70% de las personas que no tienen luz, de acuerdo con unos estudios de la Agencia Internacional de la Energía, que están a suficiente distancia de las redes convencionales como para que tenga que suministrarse con medios, o sea, con poblaciones rurales dispersas, y en buena parte lo más económico será hacerlo con tecnologías renovables. El laboratorio federal norteamericano ha sacado hace 2 semanas un estudio en el cual pues hace una simulación de qué pasaría si el 80% de la electricidad se proporcionase en Estados Unidos, dentro también de cerca horizonte 2030-2050, con un 80% de penetración de renovables, que fundamentalmente serían eólica, marina, terrestre y fotovoltaica y termosolar. Lo que encuentran es que se puede hacer perfectamente, que hay recursos más que suficientes, que esto requiere transformar la forma en que vemos el sector eléctrico de una manera radical. Lo examina estado por estado y, obviamente, la mezcla tecnológica pues es muy distinta en unos y en otros. Si miramos esta zona de las Great Plains, pues aquí fundamentalmente es biomasa y la parte de arriba, que es eólica terrestre. Si miramos a esta zona de Arizona y Nevada y demás, pues es mucho de termosolar. Si miramos por aquí, por Nueva Inglaterra, pues es eólica marina y etcétera, ¿no? Pero en conjunto un 80%, y lo que encuentran es que es posible equilibrar la demanda y la producción hora a hora sin que haya energía no suministrada y teniendo de esa renovable un 50% de generación que llamamos intermitente, es decir, solar, fotovoltaica y eólica. Y esto requiere un sistema que sea mucho más flexible, requiere pues cambiar, como dije antes, la percepción del modelo eléctrico, y una cosa bastante notable es lo que se dice al final, que es preciso que cambie el rol que hasta ahora han tenido lo que llamamos las tecnologías de generación eléctrica de base, como puede ser pues la nuclear y el carbón. No pueden seguir manteniendo ese rol con una penetración tan enorme de generación intermitente, y tendrán que tener un rol, esas u otras tecnologías más flexibles, de apoyo y de reserva con respecto a las tecnologías intermitentes. Aquí hay una lista de referencias de interés de todas las que he estado citando en este momento, y lo que voy a dar a continuación, fundamentalmente de la Agencia Internacional de Energía, de instituciones de Naciones Unidas, de la Comisión Europea o de laboratorios nacionales, que son entidades perfectamente neutras en estos temas. Paso ahora a comentar un poco la clasificación de los impactos que esta gran penetración de tecnologías renovables de carácter intermitente puede tener en el sistema.
Y para ello, bueno, pues primero hacernos ver, es algo bastante obvio, que todo el mundo conocemos, pero bueno, la generación de tipo intermitente tiene la característica de estar distribuida, de ser solamente parcialmente controlable, o sea, a la baja podemos desconectar, pero no conseguir que haya más viento o más sol. Tiene una variabilidad grande, incluso aunque fuera perfectamente predecible, pero varía mucho en su producción, y luego es parcialmente predecible. Hay trabajos que se están haciendo para mejorar la estimación de la producción eólica o solar, pero todavía los márgenes de error son grandes, sobre todo cuando estamos hablando ya de un día, por ejemplo, a distancia. Después, su coste variable es cero o muy bajo, y están dispersos, se pueden instalar muy deprisa, y tienen, en principio, poca inercia mecánica, a no ser que se hagan ajustes en la interfaz electrónico con el sistema, con lo cual pueden crear o dar lugar a dificultades con la estabilidad. Esta gráfica muestra en la parte superior la producción de un generador eólico en Alemania con el tiempo, luego un conjunto de generadores eólicos y luego toda Alemania. Y lo que se ve es que la variabilidad pues disminuye cuando se va aumentando la zona que estamos considerando. Esto es en España y estos son unas curvas de producción eólica donde se ve que hay rampas de bajada, rampas de subida y que a veces son naturales y a veces son, como puede ser en el caso de la derecha, porque hay demasiado viento y no es seguro operar los generadores eólicos con tal cantidad de viento, entonces se tienen que parar y eso nos lleva a una rampa de bajada muy acentuada y una pérdida de potencia importante en un intervalo corto de tiempo. Los recursos eólicos están distribuidos de una manera bastante irregular. El lunes estaba yo en Irlanda, en esta costa de aquí, y con un viento que te tiraba al suelo. Es uno de los mejores sitios para toda la costa oeste de Irlanda y el norte de Inglaterra para producción de electricidad. España no está mal, pero como se ve allí, pues no tiene, al menos en algunos sitios, no tiene unos recursos fantásticos, pero hemos tenido una regulación hasta recientemente estable y que ha permitido que se pudieran instalar con la generación, la inversión privada acudiera a instalar y producir con estas tecnologías. Y luego vemos offshore, pues no estamos tan bien como otros países, que de nuevo toda esta zona del norte de Europa pues se espera que haya grandes desarrollos allí. En el error de predicción del viento, el que luego comentará Luis, pues disminuye obviamente cuando estamos considerando áreas más grandes porque hay un efecto de promedio. Algo que hay que tener en cuenta es que a veces no hay viento o hay poco viento en zonas muy grandes. Y desgraciadamente sí ocurre que se pueden mirar extensiones grandes de viento. Parece que hay estudios recientes que muestran que en las grandes llanuras, Great Plains en Estados Unidos, que están los mejores recursos eólicos, pues a veces hay muy poco viento en todo ello. Y estos son unos estudios que muestran que en el norte de Europa también puede decaer el viento en, por ejemplo, 1 o 2 días, prácticamente en todas partes. Con eso cual quiere decir que el sistema eléctrico tiene que estar preparado para esas contingencias. La producción, son curvas de producción ahora fotovoltaica. La roja es fotovoltaica y la azul es solar térmica, que como tiene almacenamiento y tiene inercia térmica, pues es capaz de sobrellevar bien las variabilidades. La gráfica de arriba es para un día soleado, sin nubes, y la de abajo es un día con bastantes nubes y vemos la enorme variabilidad que la producción fotovoltaica puede tener. Esto es también un generador fotovoltaico, pero luego si se agregan muchos de ellos en una zona relativamente amplia, pues tenemos una producción mucho más uniforme. Aquí paso a comentar los impactos que sobre el funcionamiento del sistema eléctrico serían de esperar. Y voy desde la parte superior izquierda, donde hablamos de la expansión de capacidad, es decir, la mezcla de todas las diferentes tecnologías que resuelven óptimamente el satisfacer la previsible demanda futura, pues va a cambiar, porque va a cambiar el technology mix, va a cambiar, y con esta introducción grande de generación renovable intermitente, la otra que lo acompañe tendrá que ser necesariamente muy distinta de la que tenemos en estos momentos. Y luego, pues hay una serie de funciones que
el sistema eléctrico tiene que cumplir. Algunos sistemas eléctricos del mundo lo hacen de forma tradicional, todo integrado por una sola entidad. En España ya desde hace tiempo, desde el año 1998, tenemos un mercado eléctrico y tenemos desagregadas las diferentes funciones, de manera que muchas de estas tareas se realizan por entidades individuales que tienen que, entre todas ellas, pues suministran la electricidad de la que disfrutamos. Y, por lo tanto, pues hay modelos que permiten estudiar las estrategias que cada una de las empresas puede tener a escala de un año, de la gestión de los combustibles, la gestión del mantenimiento, la gestión de los embalses, luego a escala de un día o varios días, qué centrales, qué grupos tienen que estar conectados a la red y cuáles no. Después el despacho económico, que significa cuáles son las centrales que tienen que seguir las fluctuaciones de la demanda, y de la demanda menos la generación de tipo intermitente, y luego los flujos de carga en la red y todos los temas que tienen que ver con la estabilidad y protección de la red. Entonces iremos recorriendo un poco esto. También hay que tener en cuenta que los efectos tienen una componente temporal, que es el eje horizontal, y una componente vertical. Hay efectos que se manifiestan de una forma más local, como puede ser la generación distribuida que está conectada a una red de distribución, y hay efectos que se manifiestan de una forma pues más global, como puede ser el que falte en un cierto momento o haya un exceso de producción eléctrica por generación renovable y tal, en todo el país, y haya que hacer cortes selectivos de generación eólica, lo cual se da cada vez con más frecuencia. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el despacho y la operación de la generación, y luego los aspectos de red, que es el de la transmisión y la distribución. Y vamos a mirar en la generación dos escalas de tiempo. Uno, lo que es la mezcla de las tecnologías de generación a futuro, la mezcla óptima, y por otra parte la operación del sistema. Así vamos a empezar a mirar si esto nos lleva o nos tiene que llevar a una reformulación, a una redefinición del diseño del mercado eléctrico. Lo primero que tenemos que ver es que, dado que son tecnologías que tienen un precio cero y además están apoyadas por una directiva de la Unión Europea que dice que tienen prioridad en el despacho, o sea, que sea como sea, excepto por temas de seguridad, hay que darles prioridad, pues tenemos que hablar de la demanda residual, es decir, la demanda original menos la producción que venga de la generación intermitente. Y eso es lo que tenemos que gestionar con el resto de las tecnologías. Bien, vamos a utilizar para ello, para que se vea lo que estoy diciendo, un caso ejemplo que es un modelo simplificado del sector eléctrico español, simplificado porque voy a considerar únicamente 3 tecnologías, es decir, voy a considerar 2 semanas, la semana del 14 al 20 de junio del año pasado y la semana del 8 al 14 de noviembre, y voy a suponer, que no es una suposición que esté mal, que hay nuclear abajo que es intocable, lo cual es una cosa a discutir, pero en principio es intocable. Después carbón, en rojo, y después en amarillo ciclos combinados de gas. Y entonces vamos a empezar, atentos ahora, a introducir solar. Y ponemos solar, que evidentemente cae en las horas en que hay sol, y más solar, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Entonces hemos llegado a poner 35 gigavatios de solar, que es muchísima. Y lo que vemos es que esto nos ha cambiado, vamos para atrás, ¿no? Lo que vamos viendo, según introducimos más solar, es que la tecnología de carbón de base, que está ahí y es más barata en España, en casi todas partes, que el gas, es desplazada porque es inflexible y tiene costes altos de andar parando y arrancando o funcionar a media máquina. Y entonces se lo va comiendo la tecnología más flexible, que es el ciclo combinado. Vamos viendo cómo va desapareciendo, aunque está allí y está disponible, pero no se usa, no es económico usar la tecnología de carbón. Y finalmente, lo otro que vemos es que hay una distorsión muy grande de lo que es la curva original de demanda, y ahora aparecen estas flechitas, indican unos nuevos picos que aparecen en la demanda del sistema, la demanda de verdad, y que la punta, aquí vemos que ha pasado de unas horas a otras. La punta, hablando de la demanda residual, la demanda que queda después de haber utilizado la generación eólica, la generación solar. Esta curva es interesante porque indica cuánto es el coste por megavatio hora producido de la tecnología térmica. Entonces, olvidándonos de la nuclear, el resto
el coste de producción aumenta, y aumenta porque tenemos que utilizar de formas poco eficientes a las tecnologías que tienen que apoyar a la tecnología intermitente, porque tienen que estar parando y arrancando y funcionando en regímenes de baja eficiencia. Y ese coste, pues, es un coste que aumenta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la eólica. La eólica vendrá en verde y vamos a introducir más y más y más y más y más eólica. Acaba pasando lo mismo, se queda fuera completamente el carbón y los ciclos combinados tienen una función de apoyo y de complementariedad con por su flexibilidad con la tecnología eólica, que de nuevo hemos llegado aquí a 35 gigavatios. Si miramos ahora el largo plazo, no el funcionamiento del sistema, sino el largo plazo, lo que observamos a la izquierda es penetración de solar, a la derecha es penetración de eólica, y vamos poniendo cuál es la mezcla óptima de las tecnologías para diferentes niveles de penetración de solar o de eólica. Y lo que vemos es que el carbón también tiene que ir desapareciendo, o sea, no es compatible en el funcionamiento, una mezcla óptima del sistema, con una fuerte penetración de solar, que tenemos aquí arriba. La nuclear la hemos dejado intocable y aumenta el ciclos de gas, y esta es la hidráulica. Lo que sí que vemos es que la tecnología convencional se mantiene horizontal. ¿Por qué? Pues para cubrir la punta del sistema. Como la punta del sistema ocurre a una hora en que el sol ya se ha metido, pues hace falta la misma tecnología convencional para cubrirla. En cambio, en la fotovoltaica, en la eólica, sí que esta parte de convencional disminuye, porque sí que tenemos una cierta proporción de contribución de la eólica a las horas de punta del sistema, sean estas las que sean. Bien, es el papel de la hidráulica que complica las cosas, pero es el atenuar estos efectos que he estado describiendo. En España tenemos una cierta cantidad de hidráulica, que en proporción cada vez va siendo menor, y vemos que según se va introduciendo más y más hidráulica, pues los efectos estos de apuntamientos y demás se atenúan, se suavizan. Lo siguiente es simplemente recordar que cuando uno piensa en el funcionamiento de las centrales eléctricas se olvida muy frecuentemente de lo que son las arranques y paradas, los tiempos que hay que esperar hasta que una central que ha sido parada tiene que volver a arrancar, los costes que esto supone y, sobre todo, los costes del mantenimiento. Hay grupos que tienen que tener un cambio importante de la turbina con un coste muy, muy alto después de un determinado número de paradas. Y las paradas que antes ocurrían una vez a la semana, por ejemplo, de un grupo, pues ahora pueden ocurrir una vez al día y a lo mejor con una penetración más alta de la generación intermitente más de una vez. Algo que también quiero destacar es que diferentes países calculan el precio de la electricidad bajo un régimen de mercado de formas distintas. Entonces, en Europa prácticamente, en todos los países, no todos, se calcula con lo que se llaman ofertas simples, y donde el generador que hace una oferta al mercado internaliza en esa oferta su coste de arranque o parada, estimando las horas en las que lo debe repartir por las horas que va a funcionar. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula el precio marginal del sistema ignorando los costes de arranque y parada. Las ofertas son complejas, es decir, se indica cuánto uno está dispuesto a ofrecer por la energía y aparte cuál es el coste que uno tiene de arrancar y parar. Y ese coste de arranque o parada se paga directamente a la central por separado. Y en otros sitios, como por ejemplo Irlanda, donde yo soy ahora regulador allí, pues lo que se hace es incluir el coste de arranque y parada explícitamente como coste marginal del sistema. Y eso, pues, estas tres formas, y hay más, de calcular los precios, vienen a converger bastante cuando la penetración de energía intermitente es baja. Pero cuando es alta, se manifiesta que no todos los tres procedimientos son igualmente buenos, porque empiezan a diferir unos de otros grandemente. Entonces, quiere decir que hay reglas del funcionamiento de los mercados que las damos como obvias y que se pone en evidencia que no lo son cuando empezamos a entrar en estos terrenos de gran penetración de energía intermitente. Un efecto que también se ve es que las horas de utilización de las centrales flexibles, estas de ciclo combinado, se reducen. En España, de hecho, en el 2006 eran de unas 4.000 horas cada una como promedio y ahora son de unas 2.000 horas. Es decir, las condiciones de estas centrales pasan a ser más complicadas porque o funcionan menos horas y además tienen costes más altos y tienen que arrancar y parar y tienen costes de mantenimiento mayores. Entonces uno se pregunta
qué va a pasar con las futuras inversiones en el sistema. Ahora tenemos un exceso de capacidad porque los inversores en España han querido poner muchas centrales de ciclo combinado recientemente. Ha habido la crisis económica que nos ha retrotraído a niveles de demanda de hace unos cuantos años y sobra generación. Pero hay una preocupación, no solo en España, sino en otros sitios, respecto a qué va a pasar cuando con esta gran penetración de generación intermitente los inversores se encuentren con que van a funcionar pocas horas y de una forma muy regular y con unos precios muy volátiles. Y la pregunta es si hay que rediseñar los mercados de nuevo o si podemos simplemente ajustarlos. Esto es la curva que nos indica que los arranques, el número de arranques va aumentando fuertemente con la penetración, por ejemplo, de generación eólica. Otro efecto que aparece, y estos son gráficas tomadas de Red Eléctrica, estos son los precios en 24 horas de un determinado día del año 2010, 29 de marzo. Y vemos que aquí tenemos los precios en rojo, o sea, el eje vertical es el precio de la electricidad en el mercado mayorista, en rojo es España, en rojo es Portugal y en azul es España. Y vemos que hay horas en las que no hay precios, es decir, el precio es cero. ¿Por qué? Pues porque lo que está al margen es eólico. Si hay un megavatio hora más que se demanda, lo puede satisfacer un generador eólico que si no lo hubiéramos parado. Y por lo tanto el coste variable es cero y no se paga nada a toda la electricidad que está siendo producida en aquel momento por nucleares, carbón y tal, y que no pueden bajar más en ese momento porque tienen que estar allí para luego, cuando aumente la demanda más adelante en el día, y entonces el precio es cero. Este es otro día, esto fue en Semana Santa, donde hubo todavía más horas de precio cero. Esto es Alemania, donde tienen también mucha generación eólica y donde los precios, porque en España no se permite que se oferte así, pero los precios son negativos a ciertas horas. Es decir, los generadores tienen que pagar por producir. ¿Por qué? Bueno, pues porque no quieren parar. O sea, hay un generador que ve que va a estar, le tienen que parar ahora y le tienen que arrancar dentro de 3 horas, el coste de arranque es más que lo que podría ganar en esas 3 horas y prefiere ofertar negativo para desplazar a otros y que a él no le paren, y entonces el precio, si todo el mundo lo hace, acaba siendo negativo en esas horas. Lo cual tiene racionalidad económica, no hay nada de anormal, pero realmente no hace muy felices a los generadores esta situación. Aquí hay una serie de efectos que, si uno analiza estos mercados con penetración fuerte de renovables, encuentra y que no son intuitivos. Lo que pasa es que no tengo tiempo, debiera ir acortando, entonces pues casi los puedo comentar luego en el debate que tengamos después, ¿no? Pero hay bastantes cosas que uno piensa cuando conoce el mercado, cree que conoce los mercados, que va a funcionar de determinada manera y funcionan de otra. Por ejemplo, uno piensa que los precios pues tienen que bajar muy claramente cuando entre la generación, por ejemplo, eólica, porque lo que hay al margen son generadores más baratos, porque la demanda total disminuye. Pero si uno lo que tiene es, como hemos visto ahora, muchos ciclos combinados, y cuando mete más generación eólica lo que sigue habiendo al margen es más ciclos combinados, pues el precio viene a ser el mismo, porque prácticamente todos los ciclos combinados tienen el mismo coste variable y no baja tanto el precio de la electricidad. Entonces hay de estos efectos unos cuantos que es interesante pues analizar o comentar. Y esto lo dejaremos. Entonces la pregunta, como dije antes, fundamental es si debemos rediseñar los mercados se pueden ajustar o hay que tirar a la basura los diseños que tenemos y empezar con otros nuevos. Y aquí lo que se nos plantea fundamentalmente es esta necesidad de atraer y de disponer generación flexible. Por generación flexible, pues entendemos, como es obvio, esta necesidad de poder modificar la producción o el consumo en respuesta a la variabilidad de estas tecnologías de tipo intermitente. Esta flexibilidad se manifiesta en diferentes rangos de tiempo. Por una parte, en el largo plazo hay que conseguir que entre generación flexible en el sistema. Luego, en el corto plazo, hace falta que esta generación flexible esté disponible en diferentes rangos de tiempo, y ahí se habla del rango de tiempo. Esta transparencia lo indica. Esto es una curva de demanda del sistema, y en rangos de tiempo muy cortos, de orden de segundos o minutos, hace falta responder rápidamente
Y aquí no es muy crítico, porque los sistemas ya están preparados para poder resolver esto. Luego hay rampas rápidas que pueden ocurrir, como he indicado antes, también apoyadas o incrementadas por la generación de tipo intermitente. Y luego nos podemos encontrar con otro problema, que es el scheduling. Esto en la terminología en castellano sería pues la regulación primaria, secundaria y terciaria. Este scheduling se refiere a errores en la previsión, por ejemplo, eólica para el día siguiente, que hacen que tengamos que tener grupos preparados por si los 8.000 megavatios que teníamos previsto que iban a producir la eólica se convierten en solamente 6.000, y entonces hay que tener 2.000 megavatios preparados para poder hacer frente a esa diferencia entre producción esperada y producción real. Y luego la última magnitud es la estabilidad, es decir, que hace falta disponer de mecanismos en el sistema o la propia generación intermitente que permitan que el sistema sea estable, y de esto Luis va a comentar después. Los recursos que tenemos para hacer frente a estos problemas de falta de flexibilidad o las aportaciones de flexibilidad que puede proporcionar el sistema vienen de generación más flexible. Y, por lo tanto, ya digo, el futuro de la generación que no lo sea es muy triste. En respuesta de la demanda, almacenamiento, cuando haya capacidad de almacenamiento más allá de lo que es el bombeo, pero eso está limitado porque no hay muchos más sitios disponibles para poder hacerlo. Entonces estamos pensando que puede haber pues, almacenamiento en baterías y otras tecnologías, en cavernas con aire comprimido, etcétera, pero todavía están lejos de ser económicamente viables. Y que haya más interconexiones, de forma que la falta de producción en un país o en una determinada región se compense con la producción en otros. Estos son tablas que, por supuesto, no voy a entrar en ellas, de las diferentes tecnologías que pueden proporcionar flexibilidad. Esto viene de este documento de hace 2 semanas de la Agencia Internacional de la Energía, cuya referencia di antes y que se puede consultar en la página web de la agencia, y estas son las tecnologías de Smart Grid, de redes, algunas de las cuales han estado citadas antes al hablar de KIC y No Energy, pues esas tecnologías son las que hay que desplegar. Una buena noticia es que hay un estudio también de la Agencia Internacional de la Energía que muestra que los sistemas disponen ya de por sí de una flexibilidad innata. Por ejemplo, los sistemas que tienen generación hidráulica pues ya tienen una capacidad de respuesta a variabilidades que es muy grande, porque la generación hidráulica es muy flexible. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un exceso de grupos de capacidad instalada de ciclos combinados de gas, que nos da una gran flexibilidad para afrontar todos estos problemas. Y entonces han ido recorriendo por todo el mundo los diferentes países y llegan a la conclusión de que hasta niveles de un 20% o 30% de penetración de generación, depende de los países y de la composición de la tecnología y todo esto, pues pueden acomodarse perfectamente, y que este lema que a veces se oye de que cada megavatio eólico tiene que ir apoyado por un megavatio de una central de punta, pues es totalmente falso, porque bueno, pues puede entrar mucha generación intermitente y el sistema es capaz de absorberla también con mecanismos de interrumpibilidad de la demanda y otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está buscando, hacia lo que tendríamos que ir, es hacia un marco regulatorio que sea aceptable para todos los que tengan que invertir en estas tecnologías de tipo intermitente. Ayer estaba yo en una reunión organizada por el operador del mercado, OMEL, en el que un grupo de 30 personas, supuestamente expertos del sistema eléctrico español, discutíamos sobre bueno, pues este problema, un poco el problema del futuro de las inversiones, de qué mecanismos regulatorios harían falta para promover la inversión, y he de decir que tristemente cundía el desánimo en el grupo, porque la regulación española es realmente penosa bajo el punto de vista de los 3 aspectos que hacen falta en una sólida regulación de tipo eléctrico. Yo doy clase de regulación en el MIT, en comillas, y soy director de la formación de los reguladores europeos en la Universidad Europea en Florencia, y esta transparencia siempre la utilizo en mis clases, diciendo que la regulación tiene que ser loud, tiene que ser fuerte, tiene que mandar un signo que produzca efecto,
tiene que ser long, los inversores tienen que ver que esa regulación va a durar en el tiempo, y tiene que ser legal, tiene que ser ortodoxa, porque si es una regulación chapucera, pues no va a durar tiempo, porque habrá que cambiarla. Y nuestra regulación ni es loud, ni es long, ni es legal. Y es algo muy triste que realmente pues los inversores no se van a fiar, porque les pueden cambiar el cargo de capacidad, les pueden cambiar el mecanismo de esto y lo otro, las primas de repente retroactivamente se la cambian, no se la cambian para un lado y para otro, y hace falta cambiar la cultura regulatoria de las instituciones y de aquellos que diseñan la regulación. Como el resto de los temas, menos la parte de distribución, lo va a contar Luis, y queremos, yo creo, respetar el horario. Yo creo que paro aquí y luego podemos seguir hablando en la hora que tenemos de coloquio, y así nos mantenemos dentro del horario más o menos. Muchas gracias.